en el programa En Contacto. Esta vez tenemos en la línea telefónica a doña Blanca López, diputada del Movimiento al Socialismo, para tener su criterio, una contraparte de lo que ha sucedido ayer en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que ha sido convocada por don David Choquehuanca, ¿no? Primero una discusión si esta asamblea era convocada como séptima o octava. ¿Cuál es el criterio que usted tiene, que ha sido una de las discusiones fundamentales, uno de los puntos fundamentales de la discusión, doña Blanca? Muy buenos días, querido Gustavo. A través tuyo saludar a todo el equipo del programa y al pueblo chuquisaqueño. En primera instancia, es el número de la sesión, era el debate, pero aquí yo tengo que resaltar, querido Gustavo, es el tema de cuando hay una sentencia constitucional, automáticamente goza de cualquier nulidad. Por lo tanto, la asamblea que ha sido convocada por nuestro presidente del Senado goza de la nulidad porque justamente han tocado el tema de la 073 y la 075, en este caso que aprobaron en esa asamblea. Entonces, uno de ellos es el punto de debate, y lo otro, el tema del receso parlamentario. Entonces, no habiendo las condiciones más allá, porque y eso constitucionalmente no se respeta en el tema porque está enmarcado en la Constitución Política del Estado, en las 153 y 154 del artículo de la Constitución Política y parágrafo 3. Por normativamente nos corresponde el receso parlamentario, que son 2 veces al año. Muchas veces a la Constitución lo respetamos cuando nos conviene y lo pisoteamos cuando no nos conviene. No me parece correcto aquello, porque lo que tenemos que hacer, porque la Constitución para nosotros es como una Biblia que tenemos que respetarla y tenemos que aplicarla. Entonces, uno era que los jefes de bancada tenían que decidir o dar los nombres, una nómina a los colegas exactamente, los nombres de quienes iban a estar en ese receso parlamentario, como tanto titulares y suplentes, en la cual no había la lista, la nómina de los parlamentarios, como tanto diputados y senadores. Entonces, no habiendo un acuerdo en aquello, se declara un cuarto intermedio. En ese cuarto intermedio, en el cual han participado una reunión interna a la cabeza del presidente nato de la Asamblea Legislativa, los 2 presidentes de las 2 cámaras, tanto senadores y diputados, y los jefes de bancada nacional. Entonces, han decidido suspender la asamblea, pero sí ha quedado bien claro de que las 2 comisiones mixtas tienen que trabajar para continuar con la preselección de candidatas y candidatos. El segundo punto es de que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, en cualquier momento, él podría sacar un comunicado en cuanto al receso parlamentario a partir del 7 de julio. Así es. Entonces, eso es lo que se ha quedado en la asamblea, querido Gustavo, pero yo siempre digo, ¿no?, de que, bueno, se tiene que respetar la Constitución y no solamente utilizarlo cuando nos conviene y cuando no nos conviene, ¿no? Doña Blanca, en el primer punto, de si es la sesión séptima, octava, eso está en revisión del Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que en la sesión de don Andrónico Rodríguez los desconocen como prorrogados. Ahora, en caso de que el Tribunal Constitucional le da la razón al presidente nato de la Asamblea Legislativa, es decir, al señor Choquehuanca, ¿qué pasa con nuestros proyectos que se han aprobado en la convocatoria de la sesión que estaba a la cabeza de don Andrónico Rodríguez? Me refiero al corredor urbano, al pasaje Gandarillas, a los terrenos de Moscoya, a la ruta Juan Azurduy. ¿Qué pasa con esos proyectos en caso de que se anule la sesión que ha convocado don Andrónico Rodríguez, diputada? Querido
Gustavo, en la asamblea que ha sido convocada por el presidente del Senado no se han tratado esos proyectos de crédito, ni las transferencias de terreno, solamente han tratado un crédito que va netamente en beneficio del departamento de Cochabamba. Los proyectos que usted menciona han sido tratados la anterior semana, día jueves, donde se ha aprobado 13 proyectos. Uno de ellos está justamente el corredor urbano, la transferencia de terreno del pasaje Gandarillas, que eso ya vino con observaciones del Senado, en la cual se ha pasado para la promulgación del Ejecutivo. Todos los proyectos se le ha enviado a la Cámara de Senadores justamente el día lunes, se le ha enviado, y ayer han tratado ya en Senado todos esos proyectos que usted menciona. Entonces no hay de qué preocuparse, porque lo único que en la asamblea convocada del 6 de junio ha sido solamente para modificar el orden del día y tratar la 075 y un crédito que iba netamente para el departamento de Cochabamba. Entonces cuando hay una resolución constitucional donde dice de que no se debe tratar estos proyectos de ley, que específicamente la 073 y la 075 goza de nulidad y goza de inconstitucional. Entonces, por lo tanto, la sesión ha sido denegada. Entonces, seguramente ese crédito para Cochabamba se va a volver a agendar para volver a tratar, porque no está constituida, ¿no? Entonces, no hay de qué preocuparse, querido Gustavo, porque los proyectos, yo vuelvo a reiterar, han sido ya enviados al Senado y el día de ayer han sido tratados. Y ya están en la planificación, en la Comisión de Planificación del Senado. En el otro tema que toca, en el tema del receso parlamentario, que no se ha llegado a un acuerdo en plenaria, y lo va a imponer el presidente Choquehuanca. Pero alguien criticaba, la última sesión que convocó el presidente David Choquehuanca fue en febrero, y convoca para hablar de una vacación, de un receso. ¿Cómo puede cómo puede interpretar la opinión pública toda esta situación? No haber trabajado mucho tiempo, y cuando trabajamos estamos hablando directamente de vacaciones. Mira, querido Gustavo, bueno, nosotros como asambleístas diputados nacionales, nosotros sí hemos venido trabajando, porque generalmente las asambleas que se convocan son para aprobar o para un tema ya en coordinación con las dos cámaras. Yo no lo veo tan complicado en esa situación, porque nosotros hemos venido trabajando y aprobando créditos y aprobando las leyes que van en beneficio de la población boliviana. Y esto, más bien, yo particularmente diría que se debería sancionar, que se debería concluir con el trabajo que falta, porque hay muchos proyectos de ley y de créditos que están paralizados, como tanto en el Senado y así también en la Cámara de Diputados. Porque si ayer, por ejemplo, decía, no queremos trabajar, pero ¿y qué ha pasado de aquellos asambleístas o parlamentarios, como tanto de diputados y senadores? ¿Y por qué no hemos trabajado durante todo el año? Y recién hoy, cuando llega el receso, porque eso está enmarcado en la Constitución, decir, sí, ahora queremos trabajar. En estos 15 días, ¿quieres hacer todo lo que no se hizo antes? La pregunta que yo siempre les hago, ¿no? Lo que deberíamos hacer es trabajar todos los días de la semana para poder aprobar esos créditos que están ahí paralizados, que los 9 departamentos los necesitan, esos créditos. ¿Y por qué perjudicar más bien al pueblo boliviano? ¿Y por qué decir cuando te vienen ahí en ese tema del receso no quieren salir? Cuando está que algunos lo utilizan la Constitución en su beneficio, y cuando no, lo pisotean. Entonces hay que ser muy respetuosos con la Constitución, porque la Constitución para nosotros es como la Biblia, en la cual la tenemos que respetar y aplicarla. Entonces, por normativa, nos corresponde los 2 recesos anualmente que nos toca a los parlamentarios. Hay otra versión de los diputados de oposición, ahora tanto masistas del ala evista como los opositores tradicionales al movimiento al socialismo, señalan de que no se convoca a asambleas legislativas plurinacionales por el presidente Nato,
porque el ala arcista se ha reducido en su representación, en su apoyo al presidente Arce. ¿Esto es verdad o qué opinión le merece, diputada, sobre estos criterios? Mira, querido Gustavo, muchas veces hacemos ver, es fácil decir en un medio, yo en este momento te podría mentir, o sea, decir, no, a ver, nosotros de los 130 o 36 diputados que somos, Ajá. y decir, nosotros somos 70, digamos, o sea, estoy mintiendo al pueblo, me estoy mintiendo hacia sí misma, entonces lo que tenemos que es hablar con la verdad. La bancada del presidente está intacta, los que vinieron, van y vienen así indecisos. Y el día de ayer hemos tenido una reunión con el presidente Lucho, justamente toda la bancada y aquellos compañeros que han asistido a esta asamblea, pues han dado una explicación y eso es normal, porque muchas veces por una mala información o una información que no hayas tenido, pues participas, ¿no? Al final era la decisión de cada parlamentario si asistías o no asistías, ¿no? Porque había ya una resolución constitucional en la cual era prohibida. Si no hubiesen tocado de modificar el orden del día, por supuesto que hubieran participado tal vez todos. Por ejemplo, mira, en el caso de mi persona, querido Gustavo, yo subí al piso 18 para poder ingresar a la asamblea, pero realmente las puertas estaban aseguradas y no ha sido por lo que los funcionarios, porque nosotros hayamos puesto candados, cadenas, no, nada de aquello, sino que han sido los funcionarios de la Cámara de Senadores. Entonces, hay una contradicción en aquello, ¿no? Por lo menos yo vuelvo a reiterar a la bancada del presidente el apoyo, nosotros estamos ahí firmes, porque nosotros lo que queremos es que nuestro presidente concluya con la gestión, con el gobierno que el pueblo le ha encomendado. Lo otro es dar continuidad a todos los proyectos que se tiene pendientes en los diferentes departamentos, vamos a decir en todo el país. Nosotros como chuquisaqueños tenemos varios proyectos, por ejemplo ahí está un interés de la carretera, lo que es la construcción de la diagonal Jaime Mendoza. Perfecto. Y así hay muchos otros proyectos que podemos enumerar, querido Gustavo. Entonces, lo único del discurso es hacer quedar mal o buscar dividir, pero lamentablemente no lo van a conseguir porque la bancada está más unida que nunca. Diputada, muchas gracias. Por último, la consulta. ¿Hay fecha para una nueva sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Mira, en este caso no, porque el día de ayer ha sido claro el presidente nato de la Asamblea, de que como ahí están la disputa si es la séptima o la octava, para nosotros es la séptima convocatoria a la Asamblea. Entonces lo que él ha quedado claro, y eso ha sido en la reunión de consenso que han tenido entre presidentes de ambas cámaras y los jefes de bancada, de que el presidente tendría que sacar un comunicado para el receso parlamentario. En este caso ya no estaría convocando a una asamblea. Si en caso amerita, por supuesto que lo va a volver a hacer, eso es lo que se dijo también. Entonces nosotros esperamos de que a ver cuál de las dos decisiones toman también nuestros queridos presidentes de ambas cámaras. Perfecto. Diputada, muchas gracias por el contacto. Haremos el seguimiento de este tema que ha generado mucha polémica después de lo que hemos escuchado ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias, diputada. Será hasta otro momento. Muchísimas gracias, Gustavo, y por supuesto que sí, bendiciones y es otro momento.